La nueva Asamblea Nacional se instalará formalmente dentro de 7 días. Contará con 151 legisladores, es decir, 14 más que el periodo actual. En su primera sesión se elegirá a las nuevas autoridades, entre ellas a quien presida el Parlamento. El bloque de ADN sigue creciendo. 66 fueron electos con esa bandera, 4 independientes se le sumaron luego. Los 4 legisladores socialcristianos han señalado que inicialmente apoyarán al oficialismo para que logre la presidencia de la Asamblea. En las cuentas del oficialismo suman también a la legisladora Salazar, quien fue auspiciada por el correísmo. Y ayer, el ministro de Gobierno José de la Gasca publicó en Instagram esta foto junto al mensaje: las alianzas que construye país. Hoy los 9 asambleístas electos de Pachacutic se suman a este gran acuerdo. Pero ¿qué pasó con el acuerdo entre Pachacutic y el correísmo que se había logrado antes de la segunda vuelta? ¿Y cuál es el futuro que va a tener esta organización política en la Asamblea? ¿Cómo lo están pensando? Lo vamos a analizar con Gisela Garzón, legisladora de Revolución Ciudadana. Buenos días, asambleísta, bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia y un buen día. El oficialismo vende la idea de que su bloque suma voluntades que ya tienen una mayoría de al menos 84 legisladores que le permitirá pues controlar la próxima Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura del bloque de Revolución Ciudadana ante ello? Primero que, tal como se hizo en el tramo de la campaña, debe quedar claro al país sobre la mesa, con transparencia, con base en qué términos se hacen acuerdos, acercamientos y unión de diferentes perspectivas políticas que, en el caso de la izquierda, desde la misma postura ideológica, plantearon una serie de elementos que son importantes para atender las necesidades del país. Temas como la seguridad, el cuidado ambiental, la garantía de los derechos humanos, consulta libre informada, en fin. Esta transparencia no existe desde esta otra orilla y es necesario, más aún cuando la crisis es tan amplia y tan multidimensional que se requieren salidas urgentes. La Asamblea en este tramo, Lenin, y a la audiencia, ha cumplido con 60 leyes en este periodo legislativo entre la presidencia de Henry Kronfle y Viviana Veloz. 60 leyes que incluyen, por supuesto, temas de materia de seguridad. ¿Qué viene adelante desde el legislativo? Una serie de temas que tienen que ver con reformas constitucionales y algunas consultas prelegislativas. Entonces, sobre ese escenario y sobre esas necesidades, tomando en cuenta lo que hemos trabajado en este tramo, es importante que se sepa con base en qué se hacen esos acuerdos de acercamientos o si simplemente es una cuestión de conveniencia política que sería no solo negativo para el país, sino desconocería por completo una crisis que requiere otro tipo de salidas y, por supuesto, alternativas reales y urgentes. Para la próxima Asamblea fueron electos 67 legisladores con la Revolución Ciudadana, pero Mónica Salazar se desligó de su bancada. ¿Esos 66 que quedaron están consolidados, asambleísta, o podría haber más bajas? ¿Qué es lo que está pasando? Creemos que sí. De hecho, hace unos días tuvimos una reunión entre la bancada saliente y la que ingresa para tanto explicarles en qué ha consistido nuestro trabajo en este tiempo, las comisiones que han estado a nuestro cargo, así como el trabajo de cada uno de nosotros respecto a fiscalización y legislación. Y hay no solo un compromiso de los compañeros, sino total voluntad y amplitud para receptar aquellas necesidades ciudadanas que sí se pueden traducir en realidades e incluso en fortalecimiento institucional en nuestros sectores. La representación provincial que tiene cada uno de nosotros y territorial que tiene cada uno de nosotros sí da resultados desde una fiscalización en territorio cercana con la gente, y eso yo puedo dar fe de una serie de elementos que he podido trabajar en este tiempo. Entonces les hemos comentado a los compañeros en ese sentido hacia dónde va nuestro trabajo legislativo, que además es en conjunto, es colectivo. Si algo ha caracterizado la Revolución Ciudadana en este tiempo es un trabajo orgánico, e incluso aquellas cosas que son que tienen diversidad de criterios han podido ser expuestos con respeto hacia la ciudadanía. Así es que sí, creemos que hay una cohesión en ese sentido y que la bancada que ingresa puede asumir aquellos pendientes que la bancada que sale deja. Antes de abordar el tema de cómo se gestiona la discrepancia dentro de esta organización política asambleísta, yo quisiera profundizar un poco sobre este anuncio de que 9 legisladores de Pachacutic van a formar parte o se unen al bloque del oficialismo. Si hasta hace poquito nomás ellos estaban respaldando a la Revolución Ciudadana, a la candidata Luisa González, y usted dice no se ha transparentado las bases de ese acuerdo, entonces, ¿qué es lo que ustedes presumen hoy une a Pachacutic con ADN?
Lo que digo, Lenin, es que es necesario que cualquier tipo de acuerdo o acercamiento sea transparente en función de objetivos, incluso para poderles dar seguimiento y para que la fiscalización realmente tenga un resultado desde la Asamblea Nacional. Caso contrario, se perderá por completo el objetivo mismo del peso y contrapeso que significa el legislativo con el ejecutivo. Por eso es además importante que quien asuma la conducción de la Asamblea entienda este contrapeso, entienda esta posibilidad de fiscalizar y de hacer control político, que no significa únicamente juicios políticos que son quizás el cierre de la cadena del control político, la fiscalización, sino que implica, como digo, trabajo en territorio permanentemente. De allí que en qué términos se hagan los acercamientos con el gobierno y demás, no me corresponde juzgar, no formo parte de la organización política, pero sí me quedo con una de las frases que ha publicado Leonidas hace un momento, y es que la izquierda no es solo discurso, sino coherencia en la práctica. Y esa coherencia en la práctica implica siempre estar del otro lado de quienes han profundizado las brechas de desigualdad y profundizado lo que el país está viviendo en este momento. El tema de seguridad, el tema de la crisis en salud, lo que están viviendo nuestros niños y niñas en las escuelas, la falta de control hasta en los precios de las mascarillas, dan cuenta de un abandono total que debería ser un cambio más bien desde el gobierno, pero que lamentablemente lo vemos en momentos críticos, se profundiza más aún con quienes lo necesitan, que son las personas empobrecidas. Y dan cuenta también de que quienes dicen que lideran a ciertas organizaciones en realidad no tienen ningún liderazgo sobre ellas, al menos, bueno, pasa ahora, pasó en la segunda vuelta, ¿no? No, más bien me parece que los liderazgos se consolidan también en las diferencias, y esas diferencias tienen que ser encaminadas con los procesos internos de cada organización. En el caso de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, tenemos un comité de ética, tenemos un reglamento y un estatuto, y en el caso de las votaciones que han tenido diferencias desde la bancada, hay posibilidades como la principalización del alterno o la objeción de conciencia, y eso lo hemos podido poner en práctica sin que rompa la bancada o sin que represente salidas, desvinculaciones y demás. Quienes han salido de las bancadas de los últimos periodos, antes de la muerte cruzada y en han demostrado al andar sus reales intereses políticos, de sus reales acercamientos con los objetivos que han tenido particulares. Cuando hay una persona que entra a política con objetivos particulares, pierde por completo un trabajo colectivo que sí la ha caracterizado, al menos a la bancada de la Revolución Ciudadana en este tiempo, y puedo además resaltar nombres o recordar nombres de quienes se han sumado a ese trabajo colectivo al andar. Recuerde usted que antes de la muerte cruzada había una bancada de Pachacuti que también se acabó dividiendo de cara al juicio político al expresidente Lasso. Entonces, también dentro de las organizaciones existen momentos de definiciones que pueden ser mediadas, si se quiere, en función de estos procesos internos, pero que al final el país acaba juzgando cuando son sus actuaciones las que acaban demostrando cuáles son los reales intereses, si son particulares o si son colectivos. Decía usted hace un momento que espera que quien ocupe la presidencia de la Asamblea tenga claro esta situación de la división de poderes. Al decir aquello, asambleísta, ¿usted está reconociendo que Revolución Ciudadana no va a optar por la presidencia de la Asamblea? ¿Se lo debe entender así? No, por el contrario, que quien asuma, mucho más si es de la Revolución Ciudadana, sostenga la diferencia de pesos y contrapesos, y es lo que ha hecho acertadamente Viviana Veloz en este tiempo. Entender que la Asamblea Nacional puede desde las diferencias aportar con algunas materias y con algunas normativas. Ayer, por ejemplo, aprobábamos un tema de la competencia injusta, desleal, una ley que sale desde una comisión presidida por el gobierno, pero que fue defendida, sostenida por el Partido Social Cristiano ante el Pleno. Es decir, desde esas diferencias sí se puede generar insumos y sí se puede generar una serie de elementos que abonen al debate. Lenin, hemos aprobado 60 leyes en este periodo legislativo. De estas 60 leyes, un número importante en materia de seguridad. Y sin embargo, el gobierno le sigue diciendo al país que la Asamblea es el problema, cuando la Asamblea le ha dado las leyes para que pueda atender la crisis, al menos de seguridad, que estamos viviendo en este momento. Cuando ponemos sobre el debate, por ejemplo, la realidad de los niños de Taisha, cuando los asambleístas del territorio reclaman por los niños de Taisha, la respuesta del otro lado es: no le dejan al presidente trabajar. Pero resulta que la fiscalización evidencia que el Ministerio de Salud no está atendiendo la zona. De eso se trata el contrapeso, de darle otra visión a lo que el Ejecutivo está haciendo mal, de incluso sumarse para que esas acciones puedan encaminarse de mejor manera en favor de la gente. Y se sigue diciendo al país que la Asamblea le ha impedido al presidente gobernar, cuando la realidad es completamente distinto a eso. Entonces, este contrapeso también tiene que servir como un aliado. Lo que ha entendido el gobierno como contrapeso de su parte es que el colegislar es vetar todas las leyes, por buenas que éstas sean, incluso las leyes de la Asamblea, la ley orgánica de la función legislativa, que en este momento se convierte en una traba para ellos mismos. Así es que
Más bien lo que me parece es que entender este contrapeso significa eso. La Asamblea no es un enemigo. La Asamblea trabaja desde la facultad que le da la gente a quienes llegan a las curules para evidenciar los problemas que incluso el mismo gobierno puede no estar atendiendo, y no significa una traba, sino debería significar un trabajo en conjunto que se utiliza a conveniencia política, y eso es irresponsable. La presidencia de la próxima Asamblea, objetivamente, ¿tienen ustedes los votos como para entrar a una disputa por ella o se trata simplemente de un anhelo? No, no me corresponde a mí asegurar eso. Quien está a cargo de esas conversaciones, esos acercamientos, es Viviana Veloz, se lo ha dicho públicamente, no me corresponde a mí asegurar eso. Lo que sí me corresponde a mí es decirle al país que la carta de presentación de la bancada de la Revolución Ciudadana no solo ha sido unidad, sino coherencia, y que eso se ha reflejado en el número de integrantes que tiene la próxima bancada, y que además hay una representación importante de las provincias que tienen necesidades urgentes. Por lo tanto, los legisladores que llegan a ocupar esos curules trasladan desde sus territorios esas necesidades. Y me parece que además es importante reconocer que somos la bancada numerosa también, que somos otra bancada numerosa nuevamente, que mantenemos ese respaldo ciudadano nuevamente, y que eso por supuesto nos permite tener la aspiración no solo de conducir, sino además de llegar a comisiones que puedan continuar con un trabajo importante, y que viene de la mano con eso, con el encargo que tiene la nueva Asamblea de no trabar los procesos que siguen encaminándose, porque además hay temas con plazos y tiempos que tienen que cumplirse, reformas constitucionales, consultas prelegislativas, reformas legales que ya están encaminadas y que la nueva Asamblea tiene que avanzar en ese mismo fin. En otro tema, asambleísta, ¿cómo están gestionando dentro del movimiento esta situación que desde afuera se identifica como crisis? ¿Ustedes la catalogan, la entienden y la procesan como tal? ¿Crisis interna de la bancada? Crisis por los temas electorales, crisis porque hay un desmarque de la teoría del fraude que sostiene Rafael Correa. Sin embargo, autoridades electas de provincias como Pichincha, Guayas, Manabí, dicen: señores, ¿saben qué? Aquí hubo un triunfo legítimo y vamos hacia adelante. Mientras tanto, hay otro sector que sigue todavía tratando de levantar las velas. Entonces, ¿eso cómo lo están gestionando dentro de la organización? Me parece que la respuesta ante eso es clara, Lenin. El movimiento, como lo que debe hacer un movimiento que se precie de serlo, con una estructura a nivel nacional y con legislatura clara respecto a pedir transparencia en las elecciones, ha utilizado todos los mecanismos que la ley lo permite. Mi pregunta es: ¿por qué no permiten que se transparenten justamente esas actas con dudas, con observaciones, o que se abran las urnas de aquellas actas que precisamente presentan estas observaciones? Allí la pregunta al CNE, porque ha habido otras ocasiones donde estos mismos reclamos han derivado en abrir las urnas y transparentar todo el resultado. Sin embargo, el CNE ahora ha negado absolutamente todo, y eso, por supuesto, que nos deja dudas. Y esa es la responsabilidad del movimiento como tal, y por supuesto de quien lleva adelante la presidencia del movimiento. Del otro lado, las autoridades y las autoridades locales, sobre todo. Yo allí destaco el mensaje, uno de los mensajes del que dio el alcalde de Quito. Como militante de la Revolución Ciudadana siempre voy a respaldar aquello que mi organización haga, pero como alcalde tengo que hablar con el presidente, y me parece que esa opción es correcta. El movimiento ha hecho su parte, y lo que tienen que hacer las autoridades es pensar en quienes votaron y en quienes no votaron por ellos y ellas. Y en ese sentido, más que una crisis, se trata de lo que viene después de una elección. Y me parece que más aún en momentos como este, dejan y quedan muchas enseñanzas. Y las enseñanzas no son precisamente para quienes no tienen una organización, sino más bien para quienes, siendo una organización, vemos las falencias del sistema de partidos. Nosotros somos una organización que se precia de serlo, con estructura a nivel nacional, con formación política, con directivas. Las organizaciones que aparecen en las elecciones de membrete, que solo están allí el momento electoral, deberíamos pensar realmente en un debate mucho más amplio que reestructure tanto el código de la democracia como la estructura misma de los partidos, que son fundamentales en una democracia que lamentablemente en nuestro país está debilitada. Y eso sí me parece que debería dar paso a un debate mucho más amplio para que nuestra democracia se consolide no solo en el proceso electoral, el día de la elección, sino en todo el trayecto que debemos circular de cara a una elección, y un partido que se precie de serlo y que esté siempre cercano a la gente en el territorio. Eso cuando se mira hacia afuera, pero si regresan la mirada hacia adentro, asambleísta, los resultados electorales los lleva quizás a replantearse objetivos, los liderazgos, la forma de abordar la política y de presentar alternativas, porque sí, en las últimas 3 elecciones presidenciales ustedes alcanzan amplios bloques legislativos, pero la presidencia les resulta esquiva, lo cual significa que no terminan de convencer a la mayoría. Quizás se puede reconocer algunos temas, sobre todo en materia de comunicación,
porque de allí lo que no podemos permitir que se nos cuestione bajo ningún concepto es que tenemos un proyecto político que fue gobierno y que le dio resultados a la gente en materia de las condiciones dignas para su vida, y un proyecto que sí se presenta como eso, como una alternativa teniendo equipo, teniendo claridad respecto a cómo atender los momentos que vive el país, respecto a cómo hacerlo en materia internacional, incluso una relación geopolítica, en fin, cosa que no ocurre del otro lado porque únicamente se ha pretendido perder en sí misma la esencia de la política, que es el servicio colectivo a través de esta herramienta maravillosa que es la política. Así es que en ese sentido, por supuesto que se pueden recibir incluso observaciones desde la campaña, alguna cuestión estratégica, pero de allí a que se nos cuestione sobre ser un proyecto político, mucho más con lo que ha pasado en las últimas horas, y tener una alternativa real que presentarle al país, pues claramente no es posible. De allí que hemos vivido en los últimos años de elección tras elección, desde la muerte cruzada en adelante, consulta popular, otra elección seccional, en fin, una serie de elementos que también deben estar sobre el debate, pero lo que sí es la Revolución Ciudadana es un proyecto político que está consolidado y que afortunadamente sigue sosteniendo el respaldo ciudadano. Asambleísta, pero ¿no han leído ustedes dentro de la organización que quizás el tema de la dolarización, el no rechazar a dictaduras como la de Maduro o la de Ortega, es algo que les hace daño, es algo que les aleja electores, que los distancia de la ciudadanía? Sí, es una posibilidad no solo en materia de cómo se enfocan esos temas desde la campaña, sino cómo se logra hasta invisibilizar aquello que el país vive y que se critica de otros sectores. Lo que pasó en esta última campaña, Lenin, fue una vulneración constante de la ley y la Constitución y el silencio escandaloso de las autoridades de control. La no pedida de licencia, el no encargo de la presidencia, incluso la intención que tenía el sector de la Asamblea del Gobierno en este momento, la bancada de ADN, quienes iban a la candidatura, de no pedir licencia violando la ley. Toda esta serie de inconformidades y de ilegalidades que se vivieron en nuestro país se critican en otros. Debemos empezar nosotros dando el ejemplo de lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es respetar la ley. Así es que más bien yo creo, por eso insisto mucho en este debate más amplio, tanto de la posibilidad de elegir en democracia como de una reestructuración real del sistema de partidos, porque esto no debe pasar. La ley es clara y tiene que cumplirlo todos por igual, no unos sí y otros no. Usted dice hay que respetar la ley y sin embargo las cosas que se han evidenciado dentro del caso Ligados demuestran precisamente lo contrario, que había un grupo de gente que pertenece a Revolución Ciudadana que estaba tratando de esquivar los concursos, de manipularlos, los concursos de designación de autoridades me refiero, y no ha habido pronunciamientos muy claros distanciándose de esas actuaciones, sino más bien por el contrario, como que arman una coraza alrededor de esto y aquello. No sé si ustedes lo procesan como algo que genera, insisto, distancias con el electorado. Quizás los empiezan a leer como defensores de esquemas corruptos y no se observa en Revolución Ciudadana la intención decidida de marcar una distancia con ellos. Bueno, en mi rol como legisladora mal haría en pronunciarme sobre un proceso judicial que tiene su rumbo, que tiene su camino y su procedimiento. Lo que sí puedo decir es que la justicia no debe ser selectiva y por eso vuelvo a insistir sobre lo que decía anteriormente Lenin. En un proceso electoral les permitieron a una campaña, a la del presidente Noboa, hacer cualquier cosa, no pedir licencia, que sus ministros salgan a hacer campaña, que sus asambleístas candidatos entreguen bienes públicos. Eso no debe pasar. Mientras del otro lado hay un juzgamiento y un señalamiento recurrente, del lado de la presidencia, del lado de quien ejerce el poder, había todo lo contrario, todo el permiso, toda la vulneración de la ley posible. Eso, insisto, no debe pasarle a nadie y eso debe dejar claras las reglas del juego en un momento donde la salida a los problemas que está enfrentando el país era justamente la elección. Era la decisión entre dos opciones totalmente distintas y dos visiones totalmente distintas del país. Y en ese sentido, si se juzga o se señala a un sector, tiene que medirse con la misma vara a quien también, incumpliendo la ley, no recibió ninguna sanción ni ningún señalamiento. Cuando Rafael Correa hacía exactamente lo mismo que usted hoy señala, utilizaba recursos públicos y no observaba la normativa electoral, él solía tener una palabra para quienes apuntaban estas situaciones, decía, son los amargados, y no estuvo bien antes y no está bien ahora, pero se dan cuenta de lo importante que es respetar la normativa siempre, al menos esa lección les queda clara. No, más bien me parece que eso es algo parcial, es poco objetivo, Lenin, porque se utilizó una sentencia de la Corte Constitucional del 2010
para explicar por qué el presidente no tenía que tomar licencia. Sin embargo, el Código de Democracia se reforma en el 2020. Rafael Correa deja de ser presidente en el 2017 y en el 2020 la posibilidad de licencia deja de ser voluntaria para ser obligatoria. Ahí está la diferencia. La toma de licencia para hacer campaña es obligatoria y fue una ley reformada por quienes en ese momento estaban cerca de Lenín Moreno y de toda la estructura alrededor de él. Así es que esta obligatoriedad es para todos, esté quien esté en el ejercicio del gobierno. Con el antecedente que se ha sentado en este momento, con el precedente que se ha sentado en este momento, en las próximas sesionales, cualquier alcalde o prefecto de la línea que sea, dice no, el presidente no tomó licencia, yo tampoco. Y se presenta la campaña en una inequidad de condiciones que es justamente lo que se presentaba en ese momento en las reformas del Código de la Democracia del 2020. De allí que queda claro, insisto, que esto no tiene que ser discrecional y que se requieren autoridades de control, en este caso electorales, que además puedan ser fiscalizadas, porque en este tramo electoral, cuando estamos en elecciones, el CNE no puede ser fiscalizado y eso, dicho sea de paso, ha paralizado un proceso de juicio político que viene desde antes de la muerte cruzada, presentado en contra del CNE y que no ha podido ser encaminado justamente porque hemos pasado en constante periodo electoral. No me refería particularmente al tema de la licencia electoral, que como usted señala, se lo implementó luego. Me refería al tema del uso y abuso de recursos públicos, a la utilización de los medios públicos que en ese momento eran bastante amplios y a través de los cuales se establecía una política comunicacional que era no de comunicación, sino más bien de propaganda. Sin embargo, bueno, como que vivimos en una suerte de círculo en donde los escenarios se repiten y lo que no estuvo bien antes